Bienvenidos todos a nuestro curso de JavaScript Full Stack. Nuevamente nos encontramos hoy para proseguir con nuestro curso, con nuestras clases. Y bien, hoy nos toca ver un tema bastante interesante. Muy interesante. Y estoy seguro que les va a fascinar. Hasta el momento hemos visto simplemente alguna introducción, unos conceptos generales de las tecnologías que vamos a estar utilizando a lo largo de nuestro curso y qué significa ser un desarrollador full stack, entre otras cosas. También hemos visto algunos conceptos y aplicaciones también de las ejecuciones secuenciales y concurrentes. Una anotación importante, quiero aclarar algo sobre este tema de las ejecuciones secuenciales y concurrentes o paralelas. Si yo tengo dos tareas y ambas tareas ejecuto de una manera secuencial, pues va a tardar más, o sea, va a requerir más tiempo ejecutar de manera secuencial estas dos tareas que ejecutando de manera concurrente, o sea, al mismo tiempo. Pero eso no significa, ay, yo tengo estos tres procesos, entonces quiero agilizar la respuesta de mi servidor que sea rápida. Entonces lo que voy a hacer es ejecutarlas concurrentemente, al mismo tiempo, de una manera simultánea. No, espérate, no porque sea rápida la ejecución, vamos a tener que utilizar de manera eh, concurrente o paralela la ejecución para todas las tareas, para todos los procesos que haya. No, no es así. Tienes que evaluar qué es lo que vas a hacer. Si tú te recuerdas en el ejemplo en donde paso a paso hemos visto las diferencias de cómo trabaja Async Await, promesas y callbacks. Y hemos hecho un ejemplo sencillo donde buscábamos un usuario, luego recuperábamos sus tareas y actualizábamos una propiedad de las tareas. Todo eso yo no puedo hacer simultáneamente. ¿Por qué? Todo eso debe ser secuencial. ¿Por qué razón? Porque yo necesito traer primero el usuario. Y teniendo el usuario, ahora sí, por el ID del usuario voy a traer ahora la tarea. El segundo paso. O sea, no puedo yo traer una tarea con el ID del usuario sin primero traer el usuario. No puedo. O sea, yo no puedo aplicar algo simultáneo allí. Debe ser secuencial, sí o sí. ¿Sí? Se ejecuta por orden porque yo tengo un objetivo, un fin. O sea, se van armando allí un subprocesos. ¿Ok? ¿Y cuándo se aplica entonces eh, las ejecuciones concurrentes? Bueno, cuando los procesos, cuando las tareas son independientes, no tienen nada que ver una de otra, son independientes. Cuando son dependientes una de otra, pues se ejecutan de manera secuencial, porque yo necesito traer primero el usuario para luego traer tareas. Y teniendo las tareas, actualizar la propiedad. Así trabaja la ejecución secuencial. ¿Y cuando, por ejemplo, voy a utilizar una ejecución concurrente? Cuando las tareas son independientes. ¿Sí? La ejecución de una tarea no le afecta a la otra. Y por poner un ejemplo, todo esto vamos a ir viendo en la práctica más adelante cuando utilicemos React. Supongamos que yo tengo una tarjeta, un card en mi interfaz gráfica, en donde tengo un formulario donde voy a registrar un usuario. Pero al lado tengo otra tarjeta, o sea, en otra columna, tengo un dashboard, o sea, tengo un listado de usuarios que yo al hacer clic en Save
Cuando guardo un usuario, se actualiza la tabla y el usuario se agrega allí, ¿sí? En un mismo panel, o sea, en una misma ventana. Cuando yo escriba la dirección, por ejemplo, eh, sign up, o sea, para registrar usuarios, lo que hace es, por ejemplo, en React hay una función que se ejecuta al cargar el componente. Lo que hago es, como yo quiero visualizar los usuarios que tengo en la base de datos, que tengo registrado, lo que hago es consultas, ¿sí? Lo primero lo que hago es consultas. Consulto, o sea, traigo en la base de datos los usuarios, ¿sí? Entonces muestro en la tabla, ¿ok? A través de un bucle. Y entonces, pero aparte de eso, aparte, ahí estoy haciendo una consulta porque traigo usuarios. Pero en el formulario yo le asigno un rol al usuario, cargo sus datos, su nombre, apellido, etcétera, y también le asigno un rol que va a tener el usuario del sistema. Pero lo que pasa es esos roles que muestro en una etiqueta select HTML, yo esos roles traigo en la base de datos, ¿sí? Entonces, al cargar el componente de React, lo que hago, pues son dos consultas. Traigo usuarios para que me muestren la lista, pero también debo de asignarle a mi select, ¿sí? En mi lista de selección, los roles, y esos roles tengo que traer la base de datos. Y lo que estoy haciendo son dos consultas. Esas dos consultas puedo hacerlo de manera paralela, concurrentemente, porque no tiene nada que ver con consultar usuarios y traer o consultar roles. O sea, puedo ejecutar concurrentemente. No le va a afectar, ¿sí? Pero en el caso eh, de, de usuarios, donde busco un usuario, tengo que traer las tareas y luego actualizar la propiedad de las tareas. No lo puedo hacer, ¿sí? De manera, por ejemplo, aquí consulto usuario y tarea. Eso va a provocar un resultado inconsistente, o sea, no van a tener ninguna relación, ¿sí? Porque tienen que ser independientes esos procesos. En cambio, en vez de ejecutar por ejemplo, una consulta a la base de datos trayendo usuarios y una consulta aparte, abajo otra línea de código, haciendo una consulta trayendo los roles de la base de datos. Entonces, en vez de eso, en una sola línea de código, yo voy a ejecutar una promesa, una ejecución en paralelo, concurrentemente. Y ejecuto ambos, consultar usuarios y consultar roles. Y así. En esos casos se utiliza. O sea, depende del caso de uso. Depende del caso de uso para poder utilizar y aplicar las ejecuciones, ya sea secuencial o paralela. ¿Sí? Bien. Para dejar en claro para que no surja de repente alguna duda, eh, no es que la ejecución concurrente, como es más rápido, voy a ejecutar para todas las tareas, para todos los procesos. No, depende. Si son independientes los procesos, sí, pero si son dependientes, no. No puedo ejecutar, tiene que ser secuencial. ¿Ok? Muy bien, ahora sí. Vamos hoy a ver cómo crear aplicaciones del lado del servidor y utilizaremos Express.js. Express.js, o sea, Node.js, un framework de JavaScript que me permite crear servidor. Claro, no lo vamos a utilizar puro porque es muy trabajoso realmente. Para eso tenemos un framework de Node.js que se llama Express.js. Y como habíamos comentado anteriormente, es ofrece toda una plataforma para crear servidores, o sea, aplicaciones del lado del servidor. Es minimalista y es muy fácil trabajar con Express.js. Es un framework popular, uno de los frameworks muy populares hoy en día de JavaScript.
Y bueno, hay que aprovechar sus ventajas. Y en la práctica vamos a estar viendo todo eso. Bien, y Express.js no lo vamos a utilizar completamente porque como vamos a ver, Express.js no es que te va a brindar toda la solución, ¿sí? Sino que va a cubrir cierta parte de esos espacios que uno necesita pues ir llenando y satisfaciendo las necesidades, porque Node.js no es que pretende querer dominar el mundo. Es popular, sí, es popular. De eso no hay ninguna duda. Es popular, pero su intención no es ser el framework más popular de JavaScript para crear servidores. No, 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 no. No. Su intención es escalar las entradas y salidas de datos, simplemente, no a nivel computacional, no a nivel de cómputos, sino que se va enfocando cada vez más, o sea, su enfoque principal es poder manejar bien, de una manera eficiente, las peticiones y a través de su evento no bloqueante, o sea, ¿qué significa eso? Cuando yo recibo un proceso o alguna petición, no es que primero tengo que terminar toda esa ejecución, devolver esa respuesta y seguir con el siguiente cliente que me está solicitando el mismo recurso, por ejemplo. No, Node.js no funciona así. Como habíamos comentado, trabaja sobre un solo hilo y allí pues utiliza un solo núcleo del CPU para todas, pero todas las peticiones. Y utilizando el mínimo recurso y de una manera, su respuesta es de una manera muy ágil y eso allí es donde realmente Node.js se encarga de poder solucionar ese tema y no estar pues perdiendo el tiempo tratando de ser popular y dominar el mundo y en cambio no está solucionando nada, pero nada los problemas que realmente uno necesita pues enfocarse y poder satisfacer todas las demandas utilizando mínimamente los recursos, ¿sí? Entonces, por esa razón, muchas empresas con alto perfil, con muy alto perfil, están implementando ya en sus sistemas, en sus servidores, a Node.js. ¿Sí? Y nosotros vamos a utilizar Express.js para crear nuestro servidor de una manera rápida y vamos a ir creando las rutas, nuestras REST APIs y middlewares también. Las REST APIs simplemente son recursos que yo voy a estar, o sea, funciones donde van a ejecutarse diferentes acciones sobre un objeto. En este caso nosotros vamos a trabajar sobre objetos de tipo JSON, ese formato, tanto en nuestro servidor y en el frontend. Y por este caso vamos a centrarnos en nuestro backend. Okay. Y lo que hace es, los servicios REST utilizar métodos típicos de HTTP, que son los GET, que sirve para consultas o leer un determinado recurso, y método PUT, que nos sirve para editar un recurso, el método POST, que me va a permitir crear un recurso, y delete, que me va a permitir eliminar un recurso. ¿Sí? Entonces, pues empecemos sin más demora, pero sin antes decir que es un middleware. Un middleware, ya casi me olvidé, un middleware simplemente es una función más que se ejecuta antes de que se solicite, o sea, al solicitarse un recurso a través de mi REST APIs, se ejecuta una capa, por ejemplo, para realizar ciertas acciones antes de consumir o manipular un recurso. O sea, antes de ejecutarse un get, antes de ejecutarse un post, antes de ejecutarse un put o antes de ejecutarse un delete. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve eso? Pues realmente hay muchas funciones
O sea, muchos usos de los middlewares, pero en el caso típico de la autenticación de usuarios, yo no puedo acceder a registrar un producto sin que esté autenticado. Entonces, eso es lo que verifica un middleware. Bien, entonces voy a crear una carpeta, una nueva carpeta que le voy a llamar clase 02 y voy a abrir con Visual Studio Code. Ok, clase 02. Voy a abrir la terminal, control Ñ, voy a agrandar esto. Y lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer, pues vamos a crear nuestra aplicación del lado del servidor, es iniciar nuestro proyecto con Node.js a través de su manejador o administrador de paquetes o módulos npm. Entonces, para iniciar un proyecto, vamos a escribir npm init-y. También puede ser --yes, pero de forma abreviada, simplemente npm init-y. Lo que va a hacer esto es generarme un archivo package.json donde simplemente voy a tener todas las dependencias o módulos de mi aplicación, todo lo que voy a necesitar para crear mi servidor. ¿Ok? Y el primer módulo o dependencia que vamos a instalar, voy a limpiar la consola, es Express.js. ¿Sí? Y Express.js simplemente es un módulo de npm. Yo puedo instalarlo a través de npm. Y para eso voy a escribir npm install. Puedo escribir de una manera abreviada simplemente con i. npm i express. E instalo. Entonces, a través de esta línea, con npm, voy a instalar el módulo de Express. Si se fijan, acá me generó una carpeta de Node donde van a estar todos los módulos o las dependencias que yo a partir de aquí voy a estar instalando. Yo simplemente instalé Express, pero fíjense, acá me instaló, ¿sí?, algunas dependencias más, algunos módulos más. Y son módulos que ayudan a Express, simplemente. ¿Sí? Acá, por ejemplo, ya tengo Express, el módulo Express que acabo de instalar. Y Express depende de otros módulos para que pueda funcionar. Como vamos a ver acá, si se fijan acá, si les suena familiar, el request y el response, el manejador de peticiones que tenemos, estos objetos que vamos a estar utilizando mucho. Si abro Express acá, vemos que los requerimientos, ¿sí?, los módulos que utiliza, por ejemplo, Express. Si ustedes notan acá está el rec y el res que utilizamos nosotros en el primer ejemplo, en el segundo ejemplo, donde hemos visto así una manera ficticia un ejercicio para comprender el código asíncrono. Bien, y esto vamos a estar utilizando mucho estos objetos. ¿Sí? Entonces no voy a meterme de lleno acá, es simplemente para mostrarle que esta carpeta donde se instalan todos los módulos, todos los paquetes que voy a estar utilizando. Bien, entonces esta carpeta pesa bastante. Si ustedes van a subir sus proyectos a Git, deben de agregar esta carpeta a Git Ignore. ¿Por qué? Porque yo hasta el momento estoy trabajando con un proyecto y no estoy utilizando más de 8 módulos y ya pesa casi 200 megas. ¿Sí? Entonces, simplemente cuando van a trabajar en un proyecto, pues van a agregar a Git Ignore y el package JSON sí lo van a subir
porque aquí se va a encontrar todas las dependencias de todos los módulos de mi sistema, de mi aplicación. Y lo que voy a hacer simplemente es con npm instalar todas las dependencias nuevamente y se va a generar otra vez esta carpeta. ¿Sí? Realmente pesa mucho. Si ustedes se fijan, ya que los contenidos del curso subo a Git en nuestro repositorio, y yo tengo inicializado aquí mi Git y me está siguiendo. Fíjense acá, Git está siguiendo mis archivos, principalmente esta carpeta, y está siguiendo 332. Imagínense, muchísimo. Esto puede ralentizar el editor, o sea, el editor de código. Y yo en mi caso voy a crear un git ignore y voy a agregar node ops modules. Guardo. Y acá, por ejemplo, ya se redujo bastante la cantidad de archivos que va siguiendo Git. Bien. Entonces, este archivo package.json simplemente me da una descripción de los módulos de los que depende mi sistema, mi aplicación. Voy a cerrar. Voy a limpiar la consola y voy a crear un archivo index.js. Bien. Y aquí voy a requerir express. ¿Sí? Voy a requerir express y voy a guardar en una constante con el mismo nombre. Es importante que siempre guardes con el mismo nombre eh, cuando vas a estar requiriendo una dependencia, un módulo de Node. Estoy requiriendo express, lo guardo en una constante para poder utilizar el módulo y voy a crear mi servidor ejecutando express. Express, ejecútate y aquí ya estoy teniendo mi servidor. App es mi servidor. Pero app no estoy ejecutando aún, simplemente estoy creando. Entonces voy a ejecutar mi servidor con el método listen. Le digo en el puerto que va a estar escuchando mi servidor, en el caso voy a ponerle 3000 y voy a ejecutar una función flecha, que es una nueva característica de JavaScript para poder crear y ejecutar funciones, llamar funciones. Y voy a simplemente mostrar por consola un mensaje, por ejemplo, server on port 3000. Bien, y ya con esta línea de código ya creé mi servidor con Express.js. Voy a ejecutar mi servidor escribiendo node index.js. Ahí está. Ya mi servidor está escuchando el puerto 3000. Vamos a acceder de manera local. Ahora mi navegador ejecuto localhost, dos puntos y el puerto. Y ahí está. Y acá me sale un error, pero no es un error. Simplemente dice que no puede encontrar la ruta inicial de mi aplicación porque todavía no hemos creado rutas, ¿sí? Todavía no hemos definido rutas y por esa razón. Pero nuestro servidor ya está funcionando, ya está escuchando en el puerto 3000. Yo puedo realizar algunas configuraciones, ¿sí? Como por ejemplo el puerto, para que no sea estático. Entonces voy a crear una sección, configuraciones, y voy a configurar mi servidor con set, con el método set. Y le voy a decir que voy a configurar el puerto y el puerto va a ser 3000. ¿Ok? Entonces aquí ya estoy configurando el puerto donde va a estar escuchando mi servidor. Y vamos a hacer. Entonces acá simplemente voy a llamar al puerto
a esa configuración con app.get, ¿sí? Y voy a traer el puerto. Entonces, esto equivale a, o sea, que lo que va a hacer el método get es traer el puerto que yo definí aquí. Entonces, esto va a traer 3000. Y se ejecuta la función flecha. Y acá le puedo concatenar una coma y nuevamente app.get port. Y ahí está. Nuestro servidor está corriendo. Voy a cancelar control C. Con control C yo cancelo el servidor y lo vuelvo a ejecutar. Esa funciona y ya me parece de una manera diferente. Entonces voy a probar. Funciona. Ok, funciona. Yo puedo poner, por ejemplo, acá 4000. Puerto 4000. ¿Sí? Tengo que cancelar mi servidor, volver a ejecutar. Ahora ya está en el puerto 4000. Tengo que cambiar el puerto. Ahí está, funciona. Entonces, así se crea de una manera sencilla nuestro servidor, ¿ok? Bien, entonces, em, esto es muy tedioso de hacer cuando yo estoy haciendo un cambio, realizando un cambio en mi código y tengo que cancelar y volver a iniciar mi servidor. Bastante, una pérdida realmente de tiempo. Entonces, hay un módulo, una dependencia de desarrollo que se llama NodeMon. NodeMon sigue o sea, todos los cambios que yo realice en mi código y cuando yo guardo, automáticamente reinicia mi servidor. Vamos a requerir, o sea, vamos a instalarlo. Cancelamos nuestro servidor con control S, perdón, con control C y vamos a instalarlo con npm y nodemon. Y le tengo que pasar un parámetro porque no lo voy a instalar como dependencia de producción, sino que desarrollo. Simplemente voy a utilizarlo en mi desarrollo, ¿sí? Este módulo. Entonces le digo menos d mayúscula, indicándole que va a ser una dependencia para el desarrollo, no para la producción, ¿sí? Entonces vamos a instalarlo. Ok. Entonces, Nodemon me va a permitir no tener que estar cancelando y volviendo a iniciar el servidor si es que hago algunos ajustes, realizo algunos cambios en mi código, ¿sí? Y bueno, realmente está tardando un poco, pero no suele tardar mucho, solo por mi internet. Eso se va a generar aquí en mi archivo package.json una dependencia de desarrollo y lo va a agregar ahí. Entonces fácilmente yo voy a utilizar esta dependencia para agilizar un poco el desarrollo y las pruebas. Mm, mm, mm. Espera que descargue todo. Bien. Un montón de errores. ¿Por qué habrá sido esto? Bueno,
Voy a volverlo a instalar. Bueno, creo que va a ser un poco más rápido. Ya, no sé qué pasó, pero suele pasar unos errores. Simplemente volver a intentar y ya está. Y si se fijan, acá ya me agrego NodeMon. Y para hacer uso, no como dependencia para la producción, sino para el desarrollo, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es utilizar NodeMon. Aquí en script voy a crear un comando que me va a ayudar para la ejecución de mi script y le voy a llamar dev. ¿Sí? Y voy a ejecutar NodeMon y el archivo index.js. ¿Ok? Guardo mi archivo package.json, guardo y vamos a probarlo. Ya no voy a utilizar Node para ejecutar el script, sino npm run y dev, así como lo definí. Y con eso ya me va a ejecutar Node acá, ya me está ejecutando el servidor. Y fíjense, por ejemplo, si cambio el puerto nuevamente a 3000, guardo y acá automáticamente me reinicia, ¿sí? A 3000. Entonces es bastante útil este, eh, este, este módulo. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a crear nuestras primeras rutas, nuestras REST APIs. ¿Sí? Vamos a estar viendo los distintos métodos HTTP e ir probando con Postman. ¿Okay? Para acceder a esos métodos simplemente voy a ejecutar app y el método, en este caso get. Como acá me salió un error, por decirlo así, que no puedo encontrar la ruta principal, pues vamos a crearlo simplemente. Y acá le especifico el slash, la ruta principal, el directorio raíz. ¿Sí? O sea, la ruta principal de mi aplicación. Entonces, cuando se me haga esta petición al servidor, voy a manejarlo con rec y res. O sea, esta es la petición, un objeto, y esta es para dar respuesta al cliente. Ya me imagino que ya lo sabes, en un momento ya lo hemos visto. Y ejecuto una función, flecha. ¿Qué es lo que voy a hacer? Cuando el cliente solicite get, con el método get, y simplemente voy a responderle, por ahora, voy a responder al navegador, escribimos lo típico. Hola mundo, nuestro primer hola mundo con Express. Guardo, reinicia el servidor y ejecuto. En este caso ya no es el puerto 4000 sino 3000. Aquí está nuestro primer hola mundo con ExpressJS. Ahora sí ya tengo una ruta inicial, ruta principal. Con el método get, con este método HTTP, lo que puedo hacer es realizar consultas. Consultas, de repente traer productos o traer un solo recurso. ¿Sí? Si quiero traer un solo recurso, le tengo que pasar un ID. Pero a través de este método, así como lo he definido, acá voy a personalizar mi mensaje. Lo más común es que nosotros vamos a estar trabajando con el tipo de formato JSON, entonces vamos a utilizarlo. Vamos a devolver un JSON. Es un objeto, simplemente voy a definir un objeto. Eso es lo que estoy diciendo, que voy a devolver objetos. Voy a recibir objetos y voy a devolver objetos como respuesta. Es así de simple. Entonces, vamos a crear una propiedad, le llamo mensaje, y le digo así, aquí
se consulta, aquí se consulta recursos o, bueno, voy a hacerlo mejor. Por ejemplo, leer recursos o un determinado recurso. ¿Ok? Bueno, entonces si yo guardo y refresco la página y acá ya me volvió un objeto. ¿Sí? Un objeto. Leer recursos o un recurso. Pero esto vamos a dejarlo para una petición de lectura de recursos simplemente. Para poder leer un solo recurso, vamos a hacerlo aparte, con otro método HTTP GET. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es volver a ejecutar un GET, pero en este caso voy a utilizar variables de rutas. ¿Cómo defino? ¿Cómo lo hago? Dos puntos después del slash, dos puntos y el nombre de la variable. En este caso le voy a poner ID. ¿Sí? Puede tener, por ejemplo, user ID, como prefieran. En mi caso voy a ponerle ID y lo mismo, voy a manejarlo con estos objetos, la petición, ¿sí? El API REST. Y en este caso yo estoy queriendo consultar o leer un recurso. Entonces lo mismo, creo un JSON, un objeto JSON, que es lo que voy a devolver. Y lo mismo, agrego una propiedad mensaje y digo leer un recurso. Voy a cambiar, voy a poner leyendo recursos. Y aquí, leyendo un recurso. ¿Ok? Entonces, voy a probarlo. Si de repente acá, todo tranquilo, acá me ejecuta leyendo recursos. Pero si le paso un ID slash y por ejemplo, 1, 2, 3, ejecuto y me aparece esto. El servidor me devuelve un mensaje al navegador. Me devuelve leyendo un recurso. ¿Ok? Bien, ya hemos creado dos métodos con get. Uno para leer recursos y otro a través de un ID leer o traer de la base de datos, porque es lo que voy a hacer, voy a traer de la base de datos, voy a consultar por un recurso. ¿Sí? Entonces acá lo que yo ejecutaría es, por ejemplo, si es voy a traer productos, ejecutaría esto, trayendo mi modelo product.find y así traigo productos. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, si quiero traer un solo producto, haría de esta manera. Product.find by ID. Entonces aquí yo le paso el ID. ¿Sí? Sería con rec.params.id. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Bien. Ahora nos falta otro método que es el método para crear un recurso. Y ese método se llama post. Entonces, app.post. Este me va a permitir crear un recurso. ¿Sí? Y lo mismo, tengo que especificarle la dirección. En este caso, lo dejo así sin utilizar variables. Lo puedo utilizar simplemente con el slash. ¿Sí? No va a haber ningún conflicto porque son métodos diferentes. Realmente no se le suele pasar una variable, sino un objeto, que es lo que vamos a estar viendo. ¿Sí? Entonces voy a ejecutar lo mismo, la función res, función flecha y ya. Entonces voy a devolver un JSON
nuevamente un mensaje creando recurso. Bien. Ok. Este método, por defecto, los navegadores solamente funcionan, o sea, pueden realizar peticiones, o sea, para hacer pruebas, peticiones con el método get, no puedo utilizar post. Y para eso nosotros hemos instalado una herramienta que se llama Postman, es un cliente HTTP, donde me permite realizar un testeo de mi aplicación e ir probando mis redes APIs, ¿sí? Entonces vamos a utilizar esta herramienta para poder crear eh, un, un objeto y enviárselo a mi servidor. Entonces, a partir de ahora mi cliente va a ser Postman, ¿sí? Y entonces vamos a ejecutar. Vamos a abrir Postman. Si estás abriendo por primera vez Postman, te va a solicitar registrarte. Puedes hacerlo con Google, no hay ningún problema. O directamente registrándote en Postman. ¿Sí? Bien, voy a cerrar esto también. Voy a hacer mis pruebas. Bien. Ok, entonces vamos a crear nuestra dirección. Vamos a escribir aquí la dirección de nuestro servidor para hacer nuestras pruebas. ¿Sí? Y escribimos http localhost y el puerto. Y el puerto. En este caso es 3000. ¿Ok? Bien, entonces acá yo elijo el método HTTP que voy a estar utilizando para probar mi servidor. Y vamos a probar primero el get, ya que acá ya lo hemos definido. Y le damos a send. ¿Sí? Y acá ya me devolvió el servidor este objeto, este JSON de mensaje. Ahora vamos a probar leyendo un recurso. Vamos a darle un ID, simplemente escribimos cualquier número, 1, 2, 3, 4, 5, para simplemente probar. Bien, y acá me dice leyendo un recurso. Ahora probemos el siguiente método que nos sirve para crear un recurso. Método post. Acá yo no le paso ningún parámetro, simplemente con la ruta principal. Así hay que definir este método y le damos en enviar. Y me dice creando recurso. Pero desde el cliente, ¿qué es lo que voy a hacer para crear recurso? Enviarle un JSON a mi servidor. Vamos a enviar un objeto. Vamos a enviarle un producto de nuestro frontend. ¿Sí? Entonces va a recibir mi servidor y el servidor que va a hacer guardar en la base de datos. ¿Sí? Bien, entonces vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a crear acá el objeto y le damos desde Postman y le vamos a enviar a nuestra aplicación del lado del servidor. ¿Sí? Entonces, este objeto rec incluye, o sea, tiene una propiedad que se llama em, un body. El body o el cuerpo en el body va a estar el dato que yo le voy a estar enviando a mi servidor. Y para eso tenemos que configurar qué tipo de contenido es lo que le voy a enviar a mi servidor, a mi aplicación, a través de las cabeceras. Voy a incluir una cabecera y le voy a decir qué tipo de dato. Entonces, en key, acá voy a poner content type. O sea, voy a decirle que el tipo de contenido que le voy a estar enviando a mi aplicación del servidor. Y es un JSON. Entonces digo a aplicación y selecciono acá
application JSON, JSON, ¿ok? Y una vez que defina esto, defina la cabecera que le voy a estar enviando a mi servidor, hago clic acá en body, ¿sí? Y selecciono raw. Entonces aquí voy a estar creando mi objeto, lo que le voy a enviar a mi aplicación del servidor. Por ejemplo, vamos a enviarle un nombre y voy a enviarle, por ejemplo, ¿qué puede ser? Voy a ponerle mi apellido, ¿ok? Voy a enviarle esto haciendo clic en send, enviarle este objeto a mi servidor. Y me dice el mensaje, creando recurso. Bien. Pero, ¿qué tal si yo muestro de repente por consola este dato que yo le estoy enviando a mi servidor? Pues bueno, voy a cambiar simplemente y utilizar la propiedad body del request, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es, primero voy a ejecutarlo con console log para mostrarlo por consola. Okay. Console log y accedo al body o al cuerpo, al contenido, al dato que se me está enviando desde el cliente, en este caso de Postman. Muy bien, guardo. Y entonces vuelvo a enviar desde Postman el dato. Esto ya va a quedar así porque no estoy respondiendo con un JSON a esto, sino simplemente estoy acá mostrando por consola, ¿sí? el dato que se me envió. Y acá me aparece algo, me aparece indefinido. ¿Por qué razón? Porque Express hasta el momento no sabe con qué dato estará trabajando, manipulando. No sabe todavía que el tipo de dato va a ser JSON. Entonces, para eso, o sea que antes entonces de poder manipular, ejercer acciones sobre un dato, un determinado dato, le tengo que decir al servidor, o sea, a mi aplicación, con qué tipo de dato va a estar, en qué formato va a estar definido el dato, ¿sí? Eh, en donde va a estar trabajando Express. Entonces, eso significa que tengo que ejecutar un middleware antes de poder acceder a las rutas. Entonces, después de las configuraciones, voy a crear una sección donde voy a poner todos mis middlewares, ¿sí? Todas mis funciones que van a estar ejecutándose antes de poder hacer uso de mis REST APIs. ¿Okay? Entonces, lo primero que voy a hacer es a través del método use, ¿sí? Los middleware siempre utilizan este método use para los middleware. Y voy a ejecutar un método. Si se acuerdan, cuando hemos instalado Express, junto con el módulo se instalaron muchos módulos más. Y uno de ellos es JSON. Entonces lo que voy a decir, acá me autocompleta, que voy a ejecutarlo. Acá yo le estoy diciendo, Express, vas a trabajar con tipos de datos JSON. ¿Ok? Y con esto ya me debería de funcionar. Bien, acá voy a comentar esto, voy a poner, por ejemplo, routes. O puede ser también así. Bien. Simplemente voy a dejar con routes. Más adelante vamos a ver mucho mejor eso. Bien. Ahora voy a probar nuevamente. Voy a enviarle el dato. Está aquí, que yo creé. Envío. Y acá ya me aparece. Perfecto. Ahora sí, Express ya sabe con qué formato va a estar trabajando, refiriéndonos al dato en sí. Ahora Express ya entiende, voy a trabajar con tipos de datos JSON. ¿Bien? Ahora yo quiero devolverle esto al cliente que me está enviando. Quiero verlo, quiero ver estos datos acá, en mi Postman.
Entonces lo que voy a hacer es responder con JSON, o sea, voy a devolver JSON. Esa es la respuesta. ¿Okay? Entonces voy a utilizar el objeto res, voy a responder un JSON. Voy a responder un JSON. Si le quiero enviar al navegador, ejecuto send. Send envía directo al navegador. Pero vamos a, por ejemplo, si utilizo un token para un usuario, yo no voy a devolverle a través de JSON, sino que el token se almacena, por ejemplo, si voy a utilizar un local storage, voy a devolver ese token que yo genero acá al usuario para que pueda autenticarse. Le genero acá en mi aplicación del servidor y le envío con send, porque en el local storage del navegador es donde va a almacenarse el token del usuario. No voy a responderle, por ejemplo, con JSON. ¿Sí? Entonces voy a mostrar, voy a devolver un JSON, pues simplemente porque si pongo llaves es porque voy a estar creando una propiedad del objeto que voy a devolver, pero en este caso no, porque estoy recibiendo con rec. Entonces rec.body, y con esto ya tengo. Bien, entonces voy a ejecutar, envío, y acá ya tengo el dato que acabo de enviar desde mi cliente Postman, y acá está la respuesta de mi servidor. Estoy enviando un objeto tipo JSON y estoy recibiendo una respuesta del servidor de tipo JSON. Y esto es lo que nosotros vamos a devolverle a nuestro frontend, a React. ¿Sí? Entonces ya estamos viendo dos métodos en sí. Get, tanto para leer un recurso y para leer todos los recursos. En el caso, para leer de repente todos los productos o todos los usuarios o todas las ventas o todas las compras, lo que sea. ¿Sí? Esto es para ver una compra determinada, algo así. Bueno, ahora nos faltan dos métodos más. El método put y delete. Vamos con el delete primero. app.delete, que nos sirve para poder eliminar un recurso. Y slash, y para el delete, mi servidor necesita conocer, y mi base de datos también, qué recurso voy a eliminar. Entonces, hace falta que desde mi cliente se me envíe el ID. Entonces, tengo que definir una variable de ruta, un ID del recurso. Y nuevamente, res, función flecha, y ya. ¿Qué es lo que voy a hacer? Eliminar un recurso. Bien. Y por ahora, modo didáctico, simplemente estamos aprendiendo los conceptos y devolviendo ya, o sea, recibiendo JSON y respondiendo con JSON también. Entonces, en este caso voy a crear una propiedad, lo mismo, mensaje, y voy a poner eliminando recurso. Va a eliminar un recurso a través del ID. Entonces, lo que en MongoDB ejecutaría esto. Por ejemplo, si quiero eliminar un... ¿Qué dice aquí? Bueno, un producto, lo que sería find by ID and delete. Entonces aquí yo le pasaría el parámetro. Pero yo quiero ver el ID del recurso que se me está enviando desde el cliente. Entonces puedo decir eliminando el recurso y aquí abajo voy a crear otra propiedad. Por ejemplo, el ID del recurso. ID recurso. Pero esto va así. ID recurso. ¿Okay? Y lo que voy a hacer es traer dónde está el parámetro. Es una variable de ruta que está contenida, porque es un parámetro que yo le estoy pasando desde el cliente a mi servidor. Está en una propiedad del request que se llama params. Ahí están todos los parámetros. Ahí se guarda. .params, ¿sí? Y ahí está el ID que yo le estoy pasando a mi aplicación. Entonces simplemente escribo ID. ¿Ok?
y ya. Voy a probar delete de método ya, en este caso delete. ¿Sí? Y acá debo de escribir el ID. De repente, 1, 2, 3. Envío. Aquí me dice mensaje eliminando el recurso y el ID del recurso es 1, 2, 3. ¿Okay? Entonces con request.params yo voy a acceder al ID que se me está pasando a través de la ruta. ¿Ok? Entonces así funciona el método del delete. Ahora vamos a ver el último método de nuestra REST API que estamos creando. Put, que nos sirve para actualizar un recurso. Y este es lo mismo. Yo necesito el ID del recurso que voy a actualizar. ¿Okay? El ID del recurso. Entonces lo mismo. Un parámetro. Tengo que pasar un parámetro. Y nuestros objetos para poder manejar las operaciones que voy a realizar aquí. ¿Y qué voy a hacer? Es actualizar. Pero un dato importante. Cuando yo voy a actualizar, necesito el ID, por supuesto, del recurso y los datos del nuevo recurso. ¿Sí? Necesito los nuevos datos. Entonces, voy a devolver un JSON. Voy a devolver un JSON con un mensaje. Y voy a decir actualizando recurso. Actualizando un recurso. Le voy a devolver el ID del recurso. ¿Cómo obtengo? Ya lo sabemos, rec.params.id. Y también quiero enviarle los nuevos datos. ¿Sí? Quiero ver esos datos. Voy a agregar una propiedad más a mi objeto. A ver. Data. El dato que voy a actualizar. ¿Y cómo obtengo? Rec.body. Perfecto. El body contiene los nuevos datos, ¿sí? Del recurso. Guardo y voy a probar. Con el método ahora put. ¿Sí? Necesito el ID, en este caso voy a mantenerlo así, porque esto está perfecto. Bajo el ID 1, 2, 3, pero necesito crear un nuevo objeto. Por ejemplo, que sea... A ver. Así. Bien. Y envío. Voy a utilizar el apellido. Y aquí está. El mensaje actualizando un recurso. El ID es 1, 2, 3. Y el dato, o sea, los nuevos datos del recurso. El nombre y lo que cambió fue el apellido. ¿Verdad? Estos son los datos que van a actualizarse en la base de datos. ¿Ok? Y básicamente así funciona en las REST APIs. ¿Sí? Hemos creado los métodos típicos utilizados para los servicios REST, que son GET, ¿sí? POST para crear un recurso, un delete para eliminar un recurso, put para actualizar un recurso. ¿Sí? Y todo esto, voy a bajar esto acá, todo esto que hemos hecho es un endpoint, eso se llama endpoint de un determinado recurso. Si esto fuera de un producto, todo esto sería un endpoint producto, ¿sí? Un endpoint de producto. Estos conceptos vamos a ir pues aterrizando un poco más más adelante. Pero con esto ya hemos visto cómo es que se pueden definir se pueden definir ciertas acciones que que el servidor va a realizar de acuerdo a la petición que realice el cliente, ¿verdad? Y para eso defino una ruta get con un ID, con un parámetro ID para poder leer un determinado recurso, para crear un recurso
para eliminar un recurso y para actualizar un recurso. ¿Sí? Entonces, espero que haya quedado claro esta parte. ¿Sí? Más adelante vamos a ir ampliando un poco más todas las acciones que uno puede realizar aquí, porque básicamente lo que vamos a hacer es consultar base de datos, ¿sí? Acá eliminar un recurso, actualizar un recurso, crear un recurso a través de un modelo que previamente voy a estar creando, asignándole un esquema. Y todo eso vamos a ir viendo dentro de 2 clases más por ahí. Porque la siguiente clase es, bueno, cómo yo esto puedo manejar un archivo aparte, por separado. Porque el index.js va a ser mi archivo principal, mi archivo de ejecución. Lo que voy a hacer es trasladar todas estas rutas de acuerdo al endpoint, por ejemplo, del producto. ¿Sí? Entonces voy a tener aparte en un endpoint del producto mis REST APIs para trabajar ordenadamente. Y vamos a hacer uso también de controladores, donde los métodos de cada ruta van a estar alojados en un objeto en específico. ¿Sí? Entonces, todo eso vamos a ir viendo. Bien, por el momento todo eso, todo esto va a quedar a tu cargo para que puedas ir practicando y voy a ver si de repente hay algún ejercicio para poder agregar un poquito más de complejidad acá. Voy a ver si encuentro algún ejercicio o pueda inventarme uno para que puedas ir practicando y creando tus REST APIs. ¿Ok? Muy bien, entonces esto es todo. Nos encontramos hasta la próxima. Éxitos.